Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estática. Abordaremos dos temas que corresponden al par de fuerzas y al sistema equivalente fuerza-par. Iniciemos con el momento de un par de fuerzas. Se presentan condiciones donde nosotros podemos encontrar que sobre un cuerpo actúan dos fuerzas que tienen unas características especiales. Estas fuerzas son paralelas, tienen la misma magnitud y sentidos de aplicación opuestos. A este tipo de fuerzas se les denomina par. Observemos que por ser fuerzas de igual magnitud y sentido opuesto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Sin embargo, estas dos fuerzas presentan una tendencia de giro, que lo vamos a llamar momento. Vectorialmente, el momento se puede calcular como el producto de R cruz F, donde R corresponde a la distancia entre los puntos de aplicación de la fuerza y F a su magnitud. Por definición, el momento va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo. Analicemos el producto de R seno de teta. Para eso vamos a dibujar nuevamente este triángulo acá, el cual va a ser un triángulo rectángulo, donde R corresponde a la distancia entre los puntos de aplicación de las fuerzas. Esta sería la magnitud de la fuerza y esta sería la distancia D. Podríamos calcular el seno de teta diciendo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser igual al producto de R seno de teta. De tal manera de que R seno de teta va a corresponder a la magnitud de D, es decir, la distancia perpendicular entre ambas fuerzas. Por esta razón vamos a decir que el momento de una fuerza se calcula multiplicando su magnitud por la distancia perpendicular entre ellas. Pasemos ahora al concepto de sistema equivalente fuerza-par. Cualquier fuerza que actúa en un punto A de un sólido rígido puede reemplazarse por un sistema de fuerza par equivalente con respecto a un punto arbitrario O, siempre y cuando se sume un par o momento m0 igual al producto de R cruz F. Este concepto es muy importante debido a que en muchas oportunidades lo que nosotros necesitamos es conocer cuál va a ser el efecto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo en un punto determinado. Pero la fuerza no necesariamente va a estar aplicada en este punto. Lo que haremos entonces es desplazar la fuerza hacia nuestro punto de interés. Y al desplazarlo debemos tener en cuenta que fruto de este desplazamiento tiene que aparecer obviamente un momento. Para entender mejor este concepto, vamos a tratar con el siguiente ejemplo, que nos dice que determinemos las componentes del par simple que es equivalente a los dos pares mostrados. En este ejercicio es importante que nos demos cuenta que únicamente nos piden determinar el par simple y no el sistema equivalente fuerza-par. La razón de ello es que cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, obtenemos que 20 libras menos 20 libras es igual a 0. Lo mismo ocurre en el eje Z. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener que 30 libras menos 30 libras igual a 0. En el caso de sumatoria de fuerzas en Y, nos damos cuenta que no hay ninguna fuerza en este eje coordenado y por lo tanto va a ser igual a 0. De esta manera podemos apreciar que no hay una fuerza equivalente que actúe sobre el sistema, o más bien que la fuerza equivalente que actúa sobre el sistema es 0 y que lo único que vamos a tener acá son momentos. Como primera medida, observemos que las fuerzas de 30 libras están ubicadas en el mismo plano.
y poseen magnitudes y sentidos contrarios, por lo tanto conforman un par. Algo similar ocurre con la fuerza de 20 libras, pero en este caso no están sobre el mismo plano. Para esto vamos a aplicar un pequeño truco que consistiría en sumar y restar dos veces el mismo vector. Vamos a tomar un punto sobre el plano XZ y vamos a trazar una fuerza de 20 libras en este sentido. Y un vector igual y opuesto de 20 libras en el otro. Este hecho no va a afectar las condiciones de equilibrio de nuestro sólido rígido, porque la sumatoria de fuerzas de 20 y menos 20 va a ser igual a 0 y ninguna de ellas genera momento, por tratarse de fuerzas concurrentes en un mismo punto. Sin embargo, gracias a esto se nos van a generar dos pares, que voy a ejemplificar en color azul. El primero correspondería a este par de 20 libras y el segundo al par sobre el plano XY que formarían estas otras dos fuerzas. Entendiendo esto, vamos a proceder ahora a calcular los momentos que generan estos tres pares de fuerzas. Iniciemos con el par de 30 libras, que lo he dibujado en color verde. Estas fuerzas se encuentran ubicadas sobre el plano YZ y están separadas a una distancia de 9 más 9 pulgadas que corresponde a 18 pulgadas. De tal manera que el momento va a ser igual al producto de la fuerza 30 libras por la distancia 18 pulgadas que nos da 540 libras por pulgada. El sentido del momento lo obtenemos aplicando el criterio de la mano derecha. Si observamos el par formado por las fuerzas de 30 libras, el momento o la tendencia al giro va a tener este sentido. Las fuerzas están en el plano YZ. Por lo tanto, el momento perpendicular va a estar sobre el eje X. La regla de la mano derecha nos indica que el sentido del momento va a tener esta dirección, que es contraria al sentido positivo que asumimos para X. Por lo tanto, vamos a tener un momento negativo. Analicemos ahora el momento ejercido por las fuerzas en A y E. Nuevamente se trata de un par de fuerzas porque tienen igual magnitud y sentido contrario y están separadas a una distancia de 12 pulgadas. El momento va a ser igual entonces a la magnitud de la fuerza, 20 libras, por la distancia perpendicular que la separa, 12 pulgadas. Esto nos da un valor de 240 libras por pulgada. El sentido de giro del momento viene en este sentido. Las fuerzas están ubicadas en el plano XZ, por lo tanto el momento va a estar en Y. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha va a tener o va a apuntar hacia arriba, que es el sentido positivo que le hemos dado al eje Y. Por lo tanto tenemos un valor positivo. Pasemos ahora a analizar el último par de fuerzas. En este caso tenemos una fuerza de 20 libras para acá y 20 libras en el otro sentido. Estas fuerzas se encuentran en el plano XY, por lo tanto el momento va a estar en Z. El sentido de giro es en esta dirección, por lo tanto va a tener un sentido positivo igual que nuestro eje. La magnitud de la fuerza es 20 y están separadas una distancia de 9 pulgadas. Por lo tanto, el momento en Z va a ser igual a 20 por 9, que nos da 180 libras positivas. Es importante que entendamos nuestro resultado gráficamente. Aquí tenemos la expresión vectorial del momento que nos dice que tenemos menos 540 libras por pulgada en las Y, que corresponde a este vector
o a este componente del momento en este sentido, más 240 libras en las J y más 180 libras por pulgada en las K. Importante que tengamos en cuenta que en muchas oportunidades es mejor tener la descomposición del vector de momento, porque se nos facilitan más los cálculos con los componentes en X, Y y Z. Pero al igual que las fuerzas, nosotros podemos encontrar un momento equivalente, que vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 540 al cuadrado más 240 al cuadrado más 180 al cuadrado. Y obtendríamos el vector de momento total, que apuntaría en este sentido. Revisemos ahora una solución alternativa. Démonos cuenta que en la mayoría de ejercicios no vamos a contar con unos momentos tan claros como en este. Una forma de encontrar el momento equivalente corresponde a encontrar el momento ejercido por cada una de las fuerzas individuales con respecto a un punto arbitrario. Por tratarse de un punto arbitrario, podemos tomar cualquier lugar en el espacio. Sin embargo, siempre es más recomendable tomar un punto que nos cancele el mayor número de fuerzas. En este caso, vamos a hablar del punto D, para el cual esta fuerza de 30 libras y esta de 20 libras no ejercen momento, debido a que son concurrentes en el punto. Calculemos entonces la sumatoria de momentos con respecto a D. Iniciemos con la fuerza de 30 libras. Esta fuerza con respecto a D genera un momento en este sentido que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, tiene esta dirección. Negativa en el sentido de las X. Por lo tanto, el momento va a ser igual al producto de 30 libras por la distancia, que son 18 pulgadas, negativo en las Y. Analicemos ahora la fuerza de 20 libras aplicada en E. Una forma de entenderlo es trasladar la fuerza desde el punto E hasta el punto D. Miren que en este caso un punto interesante para nosotros corresponde al punto A. ¿Por qué? Porque cuando yo traslado la fuerza desde E hasta A, esta me genera un momento en este sentido positivo en las Y, que va a ser igual al producto de 20 por 12 en las J, libras por pulgada. Cuando yo tengo la fuerza ya ubicada en A, la voy a trasladar hacia el punto D. Cuando lo hago, nuevamente se me genera un momento positivo en el sentido de la Z, que va a ser igual al producto de la fuerza, que es 20, por la distancia, que son 9 pulgadas. Pero en esta oportunidad, el momento se genera en K. Observemos entonces la diferencia entre ambas fuerzas. Miren que la fuerza de 30 libras con respecto a D se traslada en el mismo plano y por eso solo genera momento en X. Por su parte, la fuerza de 20 libras se traslada tanto en el plano XY como en el plano YZ. Y eso genera momentos tanto en J como en K. Vamos ahora a calcular entonces el momento respecto de D. Y nos va a dar que 30 por 18 es igual a 540 libras por pulgada en las Y, más 20 por 12, 240 libras por pulgada en las J, más 20 por 9, 180 libras por pulgada en las K, que es el mismo resultado que obtuvimos del análisis de momentos anterior. Para comprobar
que la sumatoria de momentos es la misma sin importar el punto que elijamos, les presento aquí los cálculos de la sumatoria de momentos con respecto a B. Como pueden observar, hemos obtenido el mismo resultado. Sin embargo, podríamos concluir que este punto no es tan conveniente debido a que en este caso debemos calcular los momentos que ejercen todas las fuerzas. Bueno, con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.